Привет. Добрый день. Как дела у тебя? Как на пляж ходишь? Да, хожу. Ну, сейчас нет, потом, когда, летом хожу. Сейчас холодно, да? Да. Я приехал, я первый раз, когда приехал в Тарра, тоже был маленьким таким приехал. 6 лет всего мне было. Так что тоже провел почти все детство здесь. И на пляж ходил, и плавал, и манго ходили, сбивали с друзьями. Nuestros trabajadores de la salud, hoy estamos en 68 países del mundo. Fue la voluntad política de nuestro país lo que permitió que el programa de Chernobyl empezara y sobreviviera en medio de aquellas condiciones anormales. Porque no veíamos como los niños de Chernobyl, sino veíamos como nuestros propios hijos, como una responsabilidad que tenemos con la humanidad. No entiendo que haya medicina privada o que haya que pagar por la salud. Ahora puedo caminar y puedo estar derecho con el soldadito de plomo así. Bien, mi comandante Fier, estoy demasiado agradecido. Creo que soy el venezolano más contento por ese gesto bello que él tuvo cuando habló con el presidente y decidieron poner este convenio. Cuba es un ejemplo, no solamente del avance que ha tenido para la salud, la gratuidad en la educación, sino también de la solidaridad. Ничего вот этого тепленького, ни тепла, ни моря, а там холод. Для меня тоже Куба почти как вторая родина. Este es el país donde me han salvado la vida, un país que ha pasado por varias etapas difíciles y a pesar de todo eso siguió prestando la ayuda sin pedir nada a cambio. Bueno, Julio, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en la ciudad de Tarará, donde radica el Hospital Pediátrico de Tarará, hospital que ha tenido la posibilidad de atender desde el año 1990 el programa de atención integral a niños relacionados con el accidente de Chernobyl, accidente que ocurrió en el año 1986, y que desde ese momento, desde el año 90, Cuba viene asumiendo gratuitamente la atención a los niños y a las personas que están relacionadas con el accidente de Chernobyl. Y en el 90 es en que empieza a llegar la gente. En el marzo de 1990, el 29 de marzo, llega el primer vuelo de niños a Cuba. Este primer vuelo lo recibió nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, en el aeropuerto internacional José Martí, y aquí venían niños muy enfermos, eran 139 niños, todos con enfermedades hematológicas y oncológicas. Esos niños fueron atendidos directamente en el hospital Juan Manuel Márquez, hospital pediátrico de nuestra institución, y en el hospital William Soler, donde está el Instituto de Hematología. Queridos pioneros soviéticos, en nombre de nuestro gobierno, le damos la bienvenida a nuestra patria socialista, deseándoles una feliz estancia y una buena recuperación. En la madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central de Chernobyl en Ucrania estalló. Generando el mayor accidente de la historia nuclear que acarrió, además, graves consecuencias ambientales. Al menos 9 millones de habitantes del entonces campo socialista fueron contaminados por la nube radiactiva que cubrió Ucrania, Bielorrusia, Rusia y otros países de Europa. Otros estudios estiman que alrededor de 400 millones de personas fueron expuestas a la lluvia radiactiva de Chernobyl.
Uno de los efectos más graves de Chernobyl es la absorción de grandes cantidades de yodo radiactivo que, pese a tener una vida corta, se acumula en la glándula tiroidea, causando hipertiroidismo y cáncer, sobre todo en los niños. En el marco de cooperación con los países comunistas de Europa del Este, en 1990 llegaron a Cuba los primeros 139 niños afectados para recibir atención médica de forma gratuita. Desde entonces, el Hospital Villa Amistad, en Tarará, al este de la capital cubana, ha atendido a más de 24.000 personas, 20.423 de ellas niños. Este programa médico, conocido como los niños de Chernobyl, comienza justo cuando se inicia en Cuba una de las crisis más agudas que haya vivido la Revolución Cubana, cuando al bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos a la isla desde 1962 se sumó el derrumbe del campo socialista. Aún así, el sistema de salud cubano asumió la empresa de no escatimar recursos en ofrecer a las víctimas de Chernobyl toda la atención requerida. Como declararía 20 años después el expresidente ucraniano Leonid Kuchma. Resultó que la primera que vino a ayudar después de la tragedia fue Cuba, cuando incluso los países ricos solo ofrecían sus condolencias. Miles de ucranianos han retornado a sus hogares totalmente recuperados, y otros, como Román, continúan siendo recibidos en las instalaciones de Tarará. Я приехал первый раз на Кубу, когда мне было всего 6 лет. Это было в 1991 году в поисках помощи медицинской, так как мне был поставлен диагноз опухоль гипофиза. Después de haber confirmado eso, fui otra vez a Ucrania, a mi país, y ya regresé a Cuba dentro de 2 meses para ya empezar el tratamiento. Decidieron que no era una intervención quirúrgica al principio, que solamente con quimioterapia y radioterapia se podía intentar resolver. Y bueno, me dieron varios cursos de quimioterapia y radioterapia. Al cabo de unos años, en los estudios que me hicieron, se supo que el tumor dejó de crecer y estaba cambiando de tamaño, o sea, estaba disminuyendo en su tamaño. ¿Tú te has preguntado qué hubiera pasado si Cuba no hubiera tomado la decisión de traerse 20 y pico de mil de personas aquí afectadas directa o indirectamente por este accidente tan monstruoso? Sí, bueno, me ha puesto a pensar en eso, y realmente si Cuba no hubiera decidido ayudar a Ucrania en este problema, no sé qué habría sido de todos esos niños que se han salvado aquí, porque aquí se han salvado vidas. Cuba, a pesar de todas las dificultades que tenía en estos momentos, el periodo especial, todas las dificultades económicas que tenía, decidió ayudar a los niños ucranianos. El accidente de Chernobyl, sin lugar a dudas, constituyó uno de los accidentes nucleares más importantes de la historia hasta hace poco, ¿no? Hay una cosa importante, en ese momento ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegra, y es en el momento en que también Cuba entra en un periodo especial. Sí. Marcó la caída de la Unión Soviética, marcó para Cuba una situación bien difícil desde el punto de vista económico, porque teníamos muchos vínculos económicos, mucha dependencia económica con la antigua Unión Soviética. Cuba empezó a atravesar, y los cubanos empezamos a vivir momentos muy difíciles. Nuestra economía llegó prácticamente a cero, al suelo, y tuvimos que recuperarnos con mucha lentitud, en medio también de situaciones externas complicadas, con un bloqueo norteamericano que cada vez se fortalecía más, que cada vez nos amenazaba más. Yo creo que fue la voluntad política de nuestro país, y sobre todo con todo el apoyo popular de nuestro pueblo, lo que permitió que el programa de Chernobyl entrara, empezara y sobreviviera durante 21 años en medio de aquellas condiciones anormales. Es imposible sacar el costo de la atención que se ha brindado durante todos estos 21 años a estas personas. Bueno, decidí quedarme en Cuba porque decidí aprender estomatología aquí en Cuba. Pedí una beca al Estado cubano y me dieron la beca para poder estudiar
Posteriormente, cuando me gradué de estomatología, me dieron posibilidad de seguir estudiando en posgrado en prótesis. Ucrania se comprometía a enviarlos y Cuba los recibía aquí gratuitamente por todo, absolutamente todo. Ucrania garantizaba la transportación de los niños a Cuba. Una vez que el niño llegaba a Cuba, todos los gastos eran asumidos por el gobierno de Cuba. La transportación, la alimentación, el alojamiento, la atención médica. Atendiendo a los pacientes, atendiendo al pueblo cubano, quisiera agradecerle lo que han hecho por mí y por todos los niños ucranianos que se han atendido en Cuba. Doctor, cuéntenos cómo fue la historia de este convenio. Bueno, del que se habla mucho, pero claro, a veces uno no cree que no como con acierto o con la verdad. En octubre, el 30 de octubre del 2000, nuestro comandante en jefe y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ambos presidentes firman un convenio de cooperación entre los dos países. Este programa de atención médica integral a pacientes venezolanos estaba dentro de ese convenio de cooperación. En una visita que realizan, en la primera visita que realiza nuestro comandante y el presidente Chávez aquí a La Pradera, bueno, ellos ven niños y adultos que llevaban muchos años de falta de atención, y cuando salen, le dice nuestro comandante: oye, esto sale fuera, esto es lo que brinda el pueblo cubano al hermano pueblo venezolano por todos los años de gobiernos anteriores que no se preocuparon por la salud de su pueblo. Este es nuestro pequeño aporte. Yo le diría que 48.000 venezolanos han pasado por acá. Para nosotros es un honor y bueno, ese es nuestro trabajo y nuestro apoyo a América. Yo he venido 3 veces ya para acá, vine de 2009. Tuve un accidente, tomé soda cáustica por equivocación a los 15 años. Y me obstruyó el esófago y en Venezuela tuve 2 años buscando doctores que me operaran. Entonces me recorrí varios hospitales hasta que llegué al hospital William Soler de aquí de Cuba. Me hacen la primera operación, me ayudan a cerrarme 2 fístulas pulmonares. La segunda operación duró 8 horas y media. Me reconstruyeron el esófago. Que fue el año pasado. Me quitaron un pedazo del colon y me colocaron como esófago nuevo. Duró 8 horas y a los 8 días estaba comiendo ya. ¿Te nota? Ya sé, yo estaba comiendo. Sí. Cuando yo llegué estaba así como choco, así. Me dolían las rodillas, no podía caminar acá. Ahora puedo caminar y puedo estar derecho como un soldado, con el soldadito de plomo así. ¿Cuál es el costo de los servicios médicos que se prestan aquí a los venezolanos y venezolanas? Nosotros no hablamos de costo, hablamos de solidaridad y hablamos de humanidad. Yo creo que la medicina no debe tener costos en el sentido del paciente. Sabemos que todo tiene costo, pero para el ser humano no entiendo que haya medicina privada o que haya que pagar por la salud. Por lo tanto, los cubanos luchamos siempre por tener la medicina totalmente gratuita. Nuestros trabajadores de la salud, hoy estamos en 68 países del mundo. ¿Y cómo? No se explica, es por nuestra formación, por la formación que ha dado a la revolución a nosotros, a todos los trabajadores de la salud. ¿Cómo se llama? Frenger Soto. ¿Y nació con un tumorcito aquí Sí, en la caderita? nació con un tumor.
Allá en Venezuela se lo detectaron y tenían que operarlo rápidamente, dijeron acá, pero yo veía que eso crecía y crecía y me desesperé. Y ya gracias a Dios, ya a los 10 días de haber llegado aquí lo operaron. ¿Dónde metiste la pata? Como ¿Dónde fue el accidente? En la capital del estado Miranda. ¿En un carro? Sí, yo iba en la moto, yo iba en la moto y el muchacho venía en un carro. Ay, las motos. Y me colisionó y quedé tirado en la calle. Perdí el peroné y estando ahí en el hospital, el tiempo que no me pudieron atender a la brevedad y todo eso, la pierna agarra infección. Ellos me dicen que ellos no pueden hacer nada por mi pierna, que la pierna quedó más corta, que tengo mucho tiempo en la forma de quino del pie hacia abajo, y entonces ellos en realidad lo mejor para mí era la amputación. Uy. Yo creía mucho en el convenio y dije no, yo me voy para Cuba, que ya sí son milagrosos y allá la gente sí quiere salvar mi pierna. Y yo soy la persona que voy a hacer, como decir, el vocero en Venezuela para enseñarle a todo el mundo de que esto vale la pena, de que esto sí es un convenio que es bonito, que es bello y que vale la pena. Porque yo me voy con mi pierna, me voy feliz y vuelvo a caminar y vuelvo a realizar todos mis trabajos y todas mis cosas. ¿Y no van motos o sí? No más motos. ¿A usted no les ha pasado, como pasa en algunos otros países, que dicen o que el pueblo puede decir, ¿por qué se ponen a cuidar personas de otro país? ¿O por qué se gastan la plata en salud de personas de otro país? Cuando el periodo especial de Cuba fue violento, fue muy, muy difícil. Aquí no había jabón, aquí no había desodorante, aquí no había papel higiénico, escaseaban muchos elementos de la canasta familiar. Y es en ese momento donde se decide inclusive destinar recursos de lo que Cuba podría necesitar. La revolución cubana es, por principio, extremadamente humanista. Nuestro pueblo está educado en esos principios humanistas y solidarios. Nosotros hemos vivido muchas experiencias bonitas en medio de tantas dificultades económicas. En niños que hemos tenido hospitalizados, es decir, ingresados en hospitales, por ejemplo, en la capital, y nosotros a veces hemos tenido dificultades para hacerle llegar la alimentación por la transportación, por determinadas razones. Y los mismos padres cubanos que están con sus hijos en esos hospitales han compartido, le han llevado su alimento a esas madres ucranianas con esos niños. Esas son muestras que nos han hecho a nosotros mismos, los profesionales, los que trabajamos aquí, mucho más humanos de verdad. Este paciente, por ejemplo, es un paciente con un tumor de páncreas y lo que vamos a evaluar ahora es la captación de esta lesión tumoral del contraste que le inyectamos. Porque otra de las importancias de este hospital es un hospital de residencia. El departamento tiene 28 residentes, cubanos y extranjeros, o sea, tenemos colombianos, salvadoreños, mexicanos, de diferentes países que vienen a estudiar aquí. La parte de formación profesional del médico debe ser un médico con calidad humana, con ética y moral. No se debe ver al paciente como una enfermedad o una patología o como una mercancía, debe verse como un ente biopsicosocial y darle solución a sus problemas tanto físicos como mentales, que es lo que fundamentalmente se busca en esta profesión. El triunfo de la Revolución Cubana representó un momento especial en el desarrollo integral de nuestra sociedad. Y desde el propio triunfo de la Revolución ya se organiza el Servicio Médico Rural con acciones concebidas para transformar las condiciones sociales que existían en los campos de Cuba, en las montañas, en los lugares más recónditos. Esta sin duda alguna fue la primera de las medidas que se adopta en el sistema de salud revolucionario.
A partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la salud pasó a ser un derecho que quedó consagrado en el artículo 50 de la Constitución. Todos tienen derecho a que se atienda y proteja su salud. El Estado garantiza este derecho. En 1960 se crea el Sistema Nacional de Salud. Se trata de un sistema único, gratuito, de cobertura universal y dirigido centralmente. Y es un sistema de salud también integral, que significa que se ocupa de la promoción de salud, de la prevención de las enfermedades, de los aspectos curativos y de la rehabilitación de las personas enfermas. 11.458 consultorios del médico de la familia prestan atención primaria en campos y ciudades de todo el país. Cuba cuenta además con 452 policlínicos, 158 clínicas estomatológicas, 219 hospitales, 142 hogares maternos, 156 hogares de ancianos, 35 hogares de impedidos, 26 bancos de sangre y 13 institutos de investigación. Amén de haber logrado una de las coberturas más completas y de mayor calidad del mundo, el Sistema Nacional de Salud cubano trasciende las fronteras de la isla. Un aspecto que está determinado precisamente por los valores más hermosos de nuestra población, la solidaridad humana, la sensibilidad, está representada la concepción internacionalista de nuestra salud pública y de todos los trabajadores de nuestro sistema de salud. El 24 de mayo de 1963 parte rumbo a Argelia el primer contingente de médicos cubanos para atender de forma gratuita a la población necesitada. La formación de nuevos profesionales constituye un elemento esencial del sistema cubano de la salud. En el año 1999, el gobierno de la isla crea la Escuela Latinoamericana de Medicina ELAM, en donde se han formado de forma gratuita médicos de más de 100 países latinoamericanos y del Caribe, incluyendo jóvenes estadounidenses de escasos recursos. Entender el ejercicio de la medicina como un servicio de carácter eminentemente social, de profundo sentido humano, es la columna vertebral de la escuela. La enorme experiencia cubana en el área de la salud ha permitido la creación de brigadas médicas especializadas como la Misión Milagro, integrada por cientos de oftalmólogos que han devuelto la visión a millones de pacientes en El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina y muchos otros países. En la actualidad, más de 1.500 médicos cubanos prestan sus servicios en 68 países del mundo. Al interior de la isla, hospitales como La Pradera en Ciudad de La Habana dan cuenta del nivel de solidaridad a que puede llegar la medicina cubana. Yo a veces pienso, digo, caballero, nosotros a veces trabajamos porque en alguna medida tenemos que pagar lo que nos ha propiciado este país. Y hablaba lo de Chernobyl, porque desde el primer momento, cuando se dio la situación, todo el mundo estuvo en la mejor disposición e incondicionalidad, porque no veíamos como los niños de Chernobyl, sino veíamos como nuestros propios hijos. A veces es mucho más fácil desistir, porque las amenazas y las agresiones son demasiado fuertes y mucho más difícil resistir, pero todavía mucho más difícil resistir actuando, porque creo que lo que le falta al mundo es la solidaridad. Y personas como yo que luchamos por un cambio con tantas dificultades, yo salgo muy fortalecida sabiendo que es muy difícil, pero que se puede lograr. Así que muchas gracias y muchas felicitaciones por todo lo que hacen. Cuando Sacha vino a Cuba, tenía más o menos tu tamaño. Y era muy malo, muy majadero. Y no dejaba que los médicos lo vieran, lo examinaran. Se nos escapaba de la consulta. Eso es mentira, ¿no? Tampoco. Eso era así. Tampoco es así. Yo no me gustaba pincharme y llamaba y lloraba muchísimo cuando había que hacer el análisis. Solamente en el hospital donde yo estaba, solamente una enfermera le dejaba que me pinchara. Que te pinchara. Sacha pudo hacer aquí, durante el tiempo que estuvo, muchas amistades, muchos amigos. Y también se enamoró por primera vez aquí. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual.
nosotros estudiamos juntos en la facultad y ahí nos conocimos. Ella me pedía ayuda en algunas cosas de prótesis y yo con mucho gusto le enseñaba, le ayudaba y así surgió nuestro amor. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Yo me siento orgullosa de ser cubana y ser parte de ese, o sea, del pueblo que ayudó a vivir, ¿no? O sea, es parte del reflejo de lo que es Cuba, de lo que fue y de lo que será siendo Cuba, de esa solidaridad que emana del pueblo. Es algo natural de nosotros los cubanos, ¿no? Cuba es un ejemplo, no solamente en el avance que ha tenido para la salud, la gratuidad en la educación, sino también de la solidaridad. Creo que la gente, el mundo no tiene idea de que esos niños prácticamente se curaron aquí. Y creo también que es muy importante uno poder resaltar que de 3 médicos especializados en medicina nuclear, ¿a cuántos pueden haber llegado en este momento, Julio? Lo más importante no está en la especialización técnica. Sí, no es Yo creo que se han especializado en valores humanos. Y eso es una de las cosas que más necesita hoy el mundo, la humanidad, sobre todo las personas que tienen que padecer, que tienen que sufrir, sí, y que tienen el dolor de tener en su familia un niño enfermo. Yo creo que uno de los logros más importantes que ha tenido el bloqueo es que nos ha hecho conocer nuestras propias potencialidades, por la solidaridad y por el intercambio científico, por la cooperación sur-sur. Y por esas cosas es que yo creo que estamos vivos científicamente y cumpliendo con el rol más importante que tiene la salud nuestra, que es defender el nivel de salud tanto del pueblo cubano como el pueblo latinoamericano, que ya somos también hace muchos años el mismo pueblo. Decir tranquilamente que esta es la revolución del corazón, es la revolución del amor, es la revolución de la solidaridad. ¿Cómo no? Julio, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Muchos niños. Gracias a ustedes también por visitarnos, gracias por interesarse en todo lo que la salud pública cubana brinda a su pueblo y al mundo. ¿Para dónde queda Ucrania? No, Ucrania quedaría más o menos en esta dirección de allá. Pero bueno, a muchos kilómetros de aquí. Tu mamá debe estar allá extrañándonos, ¿no? Sí, debe estar durmiendo ya por ahí, con el frío. Dijo que había cantidad de nieve, que todo estaba blanco y lindo. ¿Eso te dijo cuando tú hablaste con él?